vamos a hablar de un episodio histórico que demuestra cómo los conflictos humanos pueden tener orígenes complejos y, a veces, sorprendentes. Se trata de la llamada Guerra del Fútbol, un enfrentamiento armado entre El Salvador y Honduras en 1969. Aunque el nombre sugiere que el fútbol fue la causa principal, la realidad es mucho más profunda. Este conflicto, que duró apenas 100 horas, fue el resultado de tensiones sociales, económicas y políticas que se venían acumulando durante décadas. Sin embargo, el fútbol actuó como un catalizador inesperado, un detonante que encendió la chispa de un conflicto mayor. ¿Cómo llegaron estos dos países centroamericanos a la guerra? ¿Qué papel jugó realmente el fútbol? Vamos a explorar estas preguntas y a entender por qué este episodio sigue siendo relevante hoy en día. Para entender la guerra del fútbol, tenemos que remontarnos a las décadas previas a 1969. En ese entonces, El Salvador era un país pequeño pero densamente poblado, con una economía basada principalmente en la agricultura. Honduras, por otro lado, era más grande en territorio pero menos poblado. Esta diferencia demográfica llevó a que miles de salvadoreños migraran a Honduras en busca de tierras y oportunidades económicas. Sin embargo, esta migración no fue bien recibida por todos. En Honduras, los campesinos locales comenzaron a sentir que los migrantes salvadoreños les estaban quitando sus tierras y recursos. Además, el gobierno hondureño estaba implementando una reforma agraria que buscaba redistribuir la tierra, pero que terminó afectando principalmente a los salvadoreños, muchos de los cuales fueron expulsados de sus propiedades. Por su parte, El Salvador acusaba a Honduras de maltratar a sus ciudadanos y de despojarlos de manera injusta. Estas tensiones migratorias y económicas crearon un clima de hostilidad entre ambos países, que se fue intensificando con el tiempo. Pero, ¿cómo entra el fútbol en esta historia? En junio de 1969, las selecciones de fútbol de El Salvador y Honduras se enfrentaron en una serie de partidos eliminatorios para clasificar al Mundial de México 1970. Lo que podría haber sido un evento deportivo rutinario se convirtió en un escenario de tensiones nacionalistas. Ambos equipos ganaron sus partidos como locales, lo que alimentó la rivalidad y el orgullo nacional de cada país. El último partido, disputado en la Ciudad de México, fue ganado por El Salvador, lo que les permitió clasificar al Mundial. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, estos partidos se convirtieron en un símbolo de las tensiones existentes. Los medios de comunicación de ambos países aprovecharon la rivalidad deportiva para exacerbar los sentimientos nacionalistas, y los incidentes violentos entre aficionados no se hicieron esperar. El fútbol, en este contexto, no fue la causa de la guerra, pero sí actuó como un catalizador. Fue el escenario perfecto para que las tensiones acumuladas encontraran una expresión pública y emocional. En medio de la euforia y la frustración deportiva, el nacionalismo se intensificó, y los gobiernos de ambos países encontraron en este clima el pretexto perfecto para escalar el conflicto. El 14 de julio de 1969, las tensiones llegaron a su punto máximo. El Salvador lanzó un ataque militar contra Honduras, iniciando un conflicto armado que duró apenas 100 horas, pero que dejó miles de muertos y desplazados. La Organización de los Estados Americanos, OEA, intervino rápidamente para mediar y lograr un cese al fuego. Aunque la guerra fue corta, sus consecuencias fueron profundas. Las relaciones entre ambos países quedaron gravemente dañadas, y la región centroamericana se vio afectada económicamente. Además, el conflicto exacerbó los problemas sociales y políticos en ambos países, especialmente en El Salvador, donde la desigualdad y la inestabilidad contribuyeron a un clima de violencia que desembocaría en la guerra civil de los años 80. Entonces, ¿por qué se le llama Guerra del Fútbol? El nombre, acuñado por el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, refleja la ironía de que un evento deportivo haya estado tan estrechamente vinculado al estallido de un conflicto armado. Sin embargo, es importante aclarar que el fútbol no fue la causa real de la guerra.
Las raíces del conflicto estaban en las tensiones migratorias, económicas y sociales que ya existían. El fútbol, en este caso, fue un reflejo de esas tensiones, un escenario donde el nacionalismo y la rivalidad se manifestaron de manera pública y emocional. Su impacto no fue directo, pero sí simbólico. Demostró cómo el deporte puede ser utilizado como herramienta política y cómo las pasiones humanas pueden ser manipuladas en contextos de conflicto. La guerra del fútbol es un recordatorio de que los conflictos humanos rara vez tienen una sola causa. Detrás de un nombre llamativo y anecdótico, hay una compleja red de factores sociales, económicos y políticos que deben ser analizados para entender la verdadera naturaleza de un conflicto. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre el papel del deporte en la sociedad. Aunque el fútbol puede unir a las personas, también puede ser utilizado para exacerbar divisiones y alimentar rivalidades. En un mundo donde el nacionalismo y las tensiones sociales siguen siendo temas relevantes, la guerra del fútbol nos ofrece una lección importante sobre la importancia de entender las causas profundas de los conflictos y de no dejarnos llevar por las apariencias. Así que, la próxima vez que escuches sobre un partido de fútbol entre rivales históricos, recuerda que, detrás de cada balón, puede haber una historia mucho más compleja de lo que parece.